En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogarle que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: «Merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga». Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes. No soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace». Al oír esto, Jesús se admiró de él y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: «Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe». Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. La fe del centurión que acabamos de escuchar en el Evangelio es tan llamativa porque era una autoridad de los opresores, de los conquistadores romanos. Es tan llamativa que la Iglesia ha seleccionado esa frase, la frase que responde el centurión a Jesús, y la ha incluido en la liturgia de la misa. Antes de comulgar, quizá no sabemos de dónde viene la frase, pero viene, como hemos escuchado, del Evangelio de hoy. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. En este caso, no decía el centurión para sanarme, sino para sanar a su criado enfermo. Eso nos recuerda algo muy importante, y yo creo que por eso la Iglesia lo ha seleccionado y lo ha puesto en la liturgia. La Eucaristía no es un derecho. Vivimos en el mundo de los derechos, tenemos derecho a todo. La inflación de derechos en detrimento del concepto de deber, tenemos derecho a todo y no tenemos obligaciones, es una cosa provocada artificialmente pero deliberadamente. Cuanto más derechos creemos tener, evidentemente muchos de ellos no son auténticos derechos, cuanto más derechos creemos tener, más reclamamos. ¿Y a quién reclamamos? Al que está por encima, sea el jefe de la empresa o sea el presidente del gobierno. La reclamación, sobre todo en un sistema democrático, lleva a que los que mandan prometan satisfacer derechos que no son tales para conseguir el voto. Es decir, esto estimula el consumo. Esa es la clave. Detrás hay una ingeniería social muy bien pensada, fomentando el concepto de derechos que no son tales para que los políticos satisfagan esos derechos y se consuma más. Pero eso crea dos consecuencias al menos. Primero, la insatisfacción. Insatisfacción porque no te van a dar nunca todo. Es imposible. Y aunque los políticos prometan que te lo van a dar, en la práctica no pueden darlo. Las promesas electorales, los propios políticos dicen que, por supuesto que son falsas. Ellos mismos lo dicen, lo cual no quita para que en la siguiente campaña electoral vuelvan a prometer aún más y la gente se lo crea. Primera cosa, por lo tanto, insatisfacción. Yo tengo derecho a... madre mía, las cosas que ponemos ahí adentro. Tengo derecho a una casa con piscina y con vistas al mar. Hombre, pero si vives en Madrid, ¿cómo vas a querer? Da igual, que me traigan el mar a Madrid, porque yo tengo derecho a... Es tan absurdo esta gigantesca exageración del concepto de derechos, que repito, que genera inevitablemente insatisfacción y también genera rencor, porque ese tiene lo que yo quiero tener, pero es que no es que él lo tiene y yo no lo tengo, es que yo tengo derecho a tenerlo. Pero ¿de verdad tienes derecho? Sí, tengo derecho. Segunda cuestión, desaparece el concepto de obligación, porque nadie habla de deberes, nadie. Y además desaparece el concepto de gratitud. No tengo obligaciones, tengo derechos, no tengo deberes, tengo derechos. ¿Quién se plantea cuáles son los propios deberes, por ejemplo, para con el cónyuge, al cual le has prometido fidelidad?
Eres más fiel a tu equipo de fútbol, que eso no te lo quitan ni aunque te desuellen vivo, que a tu esposa o a tu esposo, incluso a tus padres o a tus hijos, como por ejemplo con el caso del aborto, por hablar de los sentimientos más sagrados que debe de tener un ser humano. No tengo deberes, solo derechos, y los derechos son, muchos de ellos, falsos. Pero además, como todo es un derecho, no agradezco nada a nadie. No agradezco nada a nadie porque es mi derecho. Yo tengo un empleo, me pagan mi sueldo, no voy al jefe a decir, uy, gracias, me ha pagado usted. Podría, si me da una propina que no espero, pues quizá podría darle las gracias, pero ni el jefe viene a decirme, uy, gracias, has venido hoy a trabajar, qué bárbaro, aunque con el absentismo laboral que hay en España, que es escandaloso, a lo mejor el jefe hasta se alegra de ver que vas a trabajar el lunes. Bueno, es mi deber, no tienen por qué darme las gracias, pero cuando me hacen un favor sí. Desapareciendo el concepto de deber, desaparece también el concepto de agradecimiento. Tengo derecho a eso, nadie me hace ningún regalo. Hombre, pero si no es un derecho verdadero, da igual. Yo me lo creo y por tanto no agradezco. Y ahora vamos a la Eucaristía. Todo el mundo tiene derecho a comulgar. Pero ¿cómo que nadie tiene derecho a comulgar? Nadie. Es un don extraordinario del Señor. Un don maravilloso, inmerecido. No hay el derecho a la comunión. Es que no existe ni el derecho al perdón. Cuando tú pides perdón, pides, no exiges perdón, con Dios y con el prójimo. Has hecho una faena a alguien y le pides con humildad, por favor, ¿me puedes perdonar? Lo siento, me he equivocado, te he hecho daño, te he dicho una palabra inapropiada, estaba nervioso, por favor, perdóname. Estás pidiendo perdón, no exigiendo perdón. Pues lo mismo la Eucaristía, es un don poder comulgar, es un don poderse confesar, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo, no es algo a lo que yo tengo derecho. Tengo derecho a la comunión, y tengo derecho, no. El Señor me regala la comunión, y como Él es el que me da el don, Él tiene derecho, Él sí tiene derecho a poner condiciones. ¿Qué condiciones son? Estar en gracia de Dios. El Señor no te dice, para comulgar tienes que ser rico, o joven, o culto, o famoso, o guapo, no te dice eso. Y dice, pueden venir a comulgar los mendigos, puede venir a comulgar el más pobre de la tierra. Basta con que esté en gracia de Dios. Y el más pobre puede venir a comulgar y el más rico no, porque a lo mejor el más rico no está en gracia de Dios. Y yo voy a comulgar dando gracias a Dios. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y no lo decimos porque estemos en pecado mortal, que por supuesto si estamos en pecado mortal, eso es aún más verdad. Lo decimos porque cualquiera de nosotros, incluso en gracia de Dios, incluso un santo, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, esto es un don extraordinario, es un regalo que no merezco. En cambio, es un derecho. Y como es un derecho, el cura no puede negarme la comunión, porque yo tengo derecho a comulgar. Ah, pero usted vive en adulterio, da lo mismo. Usted es un intolerante, usted es un rígido, usted es un fariseo, usted es un mal pastor. Oiga, pero es que esto es un don, no es un derecho. Y el que da el don, que es Jesucristo, que se ha quedado en la Eucaristía por amor a nosotros, el que da el don puede poner condiciones que por otro lado son básicas y elementales. ¿Cómo vas a comulgar con alguien al cual estás ofendiendo? Antes de poner tu ofrenda en el altar, si recuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es decir, quita primero de los ojos de Dios aquellos pecados que han roto la relación con Él. Es que has ofendido a tu hermano, es que has mentido, es que has robado, es que eres un corrupto, es que eres un asesino, o lo que sea. Entonces sí, aunque no tengas derecho a la comunión, podrás participar en la comunión porque has cumplido la condición, la única condición que te pone aquel que te da el regalo. Entremos con humildad a la relación con Dios y a la relación con el prójimo. No nos dejemos seducir por estas políticas nefastas que nos hacen creer que tenemos derecho a todo, deberes para nada,
y no tenemos nada que agradecerle a nadie. Tengo derechos, por supuesto, y tengo que reclamarlos, pero tengo obligaciones y tengo que cumplirlas. Y tengo muchísimo, muchísimo que agradecer a Dios y a mucha gente en la vida. Muchísimo. Entre otras cosas, la paciencia y el perdón que necesito que tengan conmigo. Y para con Dios, cuando hoy digamos antes de comulgar, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, seamos conscientes de que de verdad no somos dignos, que es un regalo inmenso e inmerecido que Dios nos hace, y démosle gracias a Dios por eso. Que así sea.